comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Celebración del primer domingo de Cuaresma del ciclo B. Nos acompaña el grupo Kefa Keritomene Piedra de Gracia. Preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor. Proclamen el desierto, ya se oye su pregón, cambien todos hoy sus vidas, que ya viene el Salvador. Preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor. Oremos. Como siempre ofrecemos este servicio por los enfermos que se encuentran en sus casas, en los hospitales o asilos de ancianos, por los encarcelados, por los viajeros. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra, y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris, y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes, y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabanza a ti, Jesús, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio.
Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo que hoy comienza la Cuaresma en la iglesia, se nos invita a todos a hacer una pausa en nuestra vida, en nuestro andar, y reflexionar sobre el llamado e identidad cristianos. Nosotros como cristianos tenemos un llamado y una identidad. No podemos olvidarnos cómo fue ese primer momento en que fuimos abrazados por nuestra Madre la Iglesia por medio de las aguas del bautismo. El tema que reflexionamos hoy es el tema fundacional de nuestro ser e identidad, de nuestra misión y tarea. He llamado al tema de hoy como Jesús movido por el Espíritu Santo. Vence todo poder diabólico y nos trae el reino de Dios en su iglesia. Es un título largo, pero es todo un programa, porque con este tema podemos abarcar todo el misterio de la iglesia de alguna manera. Y aunque la iglesia misma no la podemos comprender solamente bajo la luz de la razón humana, sino a los ojos de la fe, es importante que escudriñemos las Sagradas Escrituras y la vida litúrgica de la iglesia para poder valorar precisamente nuestra identidad cristiana, nuestra misión que hemos adquirido desde el día de nuestro bautismo. Comencemos por reflexionar en la primera lectura, donde se nos habla cómo Dios purificó el mundo por las aguas del diluvio. Cuando le dijo a Noé y a su familia: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales y con todo lo que hay en la tierra. Yo no volveré a exterminar la vida por las aguas. Por eso yo mismo me comprometo con el arco iris, de tal manera que cuando esté abundando el agua, recordaré que tendré misericordia de ustedes y el mundo no se volverá a terminar por los tsunamis o diluvios, como quiera que se les llame. Recientemente ha habido tantos huracanes, maremotos o tsunamis que nos preguntamos si quizás a Dios se le había olvidado esa alianza que contrajo consigo mismo, puesto que el arco iris representa precisamente una forma antiquísima de la alianza del poder divino consigo mismo, puesto que las alianzas solamente se llevan a cabo entre dos personajes iguales. La criatura, los seres humanos, estamos muy por debajo del nivel de Dios. Por eso que Dios se compromete consigo mismo, puesto que por encima de Dios no existe ningún otro ser. Dios es lo máximo y por lo tanto se compromete consigo mismo, con su palabra, a no volver a castigar la tierra o la vida humana con las aguas de otro diluvio universal. A veces me preguntaba si Dios realmente había terminado toda la vida de esa manera. Y quería explicar ese pasaje del diluvio pensando que aquellos que compusieron esa historia pudieron haber experimentado algún huracán como el de Mitch en Centroamérica, o Andrew en América, o el tsunami del lejano oriente, o Katrina o Rita, los recientes huracanes y maremotos que se han dado en esta tierra, en el globo terráqueo. Y me pregunto si de verdad algo así fue el diluvio. Pero en el fondo, la historia de la que habla la Biblia se refiere a un castigo universal. Y precisamente no podemos tener toda la información de la Biblia, aunque la Biblia indica otras historias más antiguas que la misma Biblia. Estamos hablando de aquella etapa mitológica de la humanidad, cuando se compusieron por primera vez la primera historia de Gilgamesh, aquel héroe del lejano oriente que vino a ser como un Mesías de la humanidad, y también de las leyendas de la Atlántida y otras historias que simplemente han quedado en el nivel del mito. El mito no necesariamente son historias inventadas de la nada, ni son meras ciencias ficción, sino que nos relatan
una forma de comprender el mundo antiguo. Se nos dice que mucho antes, precisamente del tiempo en que datan las historias de la Biblia, muchos años antes, existían reyes, existían civilizaciones que ahora el mundo las ha dado por perdidas. Se habla de que ya el ser humano desde hace muchas décadas, de milenios de años, ya habían cruzado los espacios y que de alguna manera se preguntan si hay seres vivientes en otros planetas que quizás hayan salido de aquí de la Tierra y que habitan otros lugares creados por el Padre Celestial sin intervención del Hijo. Hay tantas formas de explicar esas cosas misteriosas. Lo que ahora nos importa es darnos cuenta el porqué de nuestra historia y cuál es el sentido que nosotros hoy dentro de la iglesia le damos al mundo y a la venida de Cristo y a nuestra misión como miembros de ese pueblo de Dios que Él mismo se ha formado. Por eso que es importante que comprendamos nosotros el sentido de la Cuaresma. Cuaresma significa 40 días y sus noches, un tiempo largo en el que el pueblo se preparó en el desierto para entrar a la tierra prometida. Las lecturas de hoy nos hablan de varios aspectos de la naturaleza que simbolizan diferentes cosas para los hombres y mujeres de fe. Por ejemplo, el océano simboliza el caos, ese misterio que no podemos descifrar y que precisamente la Biblia menciona como algo que se da, que existía aún precisamente antes de la creación o como parte de la creación misma, o por lo menos como rival de la creación, porque precisamente el Dios de la Biblia crea, pone orden, es decir, saca del caos, separa lo que es caótico para darle un nuevo nombre a ese orden de cosas que Dios hace y que se le llama el cosmos. Y de esa manera vemos que la palabra poderosa de Dios triunfa sobre el caos. También tenemos el desierto, que simboliza la tentación, donde hay soledad, donde hay peligro, donde francamente simboliza la muerte, porque en el desierto no hay vida. Y allí se retira Jesús a reflexionar precisamente sobre el sentido de su vida, su existencia, su misión y el por qué se hizo hombre, precisamente para ser un modelo y más que nada para experimentar por sí mismo lo que significa vivir en este mundo de tristezas, en este tiempo de soledad, de deseos, de hambres, y cómo Jesús supera toda tentación porque Él mismo, aunque es hombre, sigue siendo sostenido y movido, guiado siempre por el Espíritu Santo. También se nos habla de las fieras salvajes, es decir, cómo Jesús logra superar sus propias debilidades y tentaciones como hombre, y la gracia de Dios viene a sostener su humanidad, es decir, la naturaleza humana. En este momento les invito a que nos preparemos con esta misa y servicio de palabra viva, viva la palabra, descubriendo en la naturaleza de nuestra vida de seres humanos, nuestra naturaleza caída, es decir, herida por el pecado, como a pesar de que hemos ofendido a Dios, nos hemos apartado de su gracia y vivimos como en un prolongado desierto. Dios nos ofrece la oportunidad de volver a Él con humildad, contritos y humillados, pidiendo perdón si reconocemos nuestras faltas. Por supuesto que lo primero que hacemos es suplicar el perdón, pero no podemos pedir perdón si no reconocemos de qué vamos a pedir perdón. ¿Cuáles son pues aquellas faltas en las que hemos ofendido a Dios? Y ese será el tema de todos estos próximos domingos, en los que les presentaremos la historia de ese conflicto entre el caos y el orden, entre las fuerzas satánicas, las fuerzas caóticas y la fuerza de Dios, entre ese Adán caído, ese Adán y Eva que no pudieron vivir en la amistad de Dios, y ese nuevo Adán y nueva Eva que es Jesucristo y su madre, la Santísima Virgen María, que nos dan ejemplo de cómo debemos volver a Dios
por la humildad y la obediencia. Enseguida les hablaré de todo lo que significa ser un hombre y una mujer renovados. Para eso tenemos que mirar a Jesús como modelo de nuestra fe y de nuestro andar, de nuestro caminar en el desierto de este mundo. Por eso que a Jesús le cantamos, Él no solamente era Dios, sino también hombre. Y no solamente es hombre, sino también Dios. Y con todo nuestro amor y nuestra fe le cantamos, Él era Dios y era hombre. No solo era, sino que sigue siendo, porque Él es el modelo de nuestro peregrinar, de nuestra vida de inmigrantes en este mundo, donde nos conocemos unos a otros y nos tenemos que apoyar, porque nos dirigimos hacia esa tierra prometida que es el cielo. Él era Dios y era hombre, era el camino y la luz, la verdad en él estaba, era su nombre Jesús, andaba por los caminos, alma adentro navegaba, desde la barca de Pedro, del amor la red echaba. Pobre entre todos los pobres, grande entre todos los grandes, sencillo con los sencillos, su verdad fue por delante. Él era Dios y era hombre, era el camino y la luz, la verdad en él estaba, era su nombre Jesús. Era su nombre Jesús. Jesús es el fundamento de nuestra fe. Él es la piedra angular de ese edificio que llamamos la iglesia. No podemos decir tener fe sin la iglesia. Y no podemos ser miembros de una iglesia si no tenemos fe. Es importante que apreciemos precisamente lo que la iglesia nos quiere dar en este tiempo tan especial de gracia que llamamos la Cuaresma. La iglesia nos ofrece este tiempo para apreciar mejor nuestro llamado e identidad. Llamado a la santidad e identidad como pueblo de Dios, como iglesia, es decir, aquellos que se reúnen por la fe. Nos enseña el nuevo catecismo de la Iglesia Católica cómo Jesús en su predicación de la buena nueva que escuchamos hoy, después de haber sido tentado por las fuerzas diabólicas y por su misma flaqueza o naturaleza humana, y tuvo hambre, y a pesar de que tuvo hambre, Él se mantuvo firme, sabiendo que el alimento principal de su vida es la palabra viva de Dios. Y vemos cómo después de haber sido fortalecido por el Espíritu de Dios, los ángeles le servían y las fieras salvajes ya no eran peligro alguno para Jesús, porque Jesús lo ha superado todo. El miedo ya no es parte de su proyecto. Todo ha quedado atrás. Por eso Jesús, una vez que deja el desierto, se pone a predicar la buena nueva de la salvación. Nos enseña la iglesia en el número 763 del Catecismo. Corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre en la plenitud de los tiempos. Ese es el motivo de su misión. El Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en las Escrituras. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La iglesia es el reino de Cristo presente ya en misterio. Y de esta manera, hermanos y hermanas, ese reino se manifiesta en palabras
y en obras en la presencia de Cristo. Por eso que es importante acoger la palabra de Jesús como acoger el mismo reino de Dios. También la iglesia fue presentada por los padres de la iglesia, aquellos que siguieron predicando el querigma apostólico, como la imagen de esa arca de la alianza, como esa barca de Noé en que fue rescatada la humanidad. La iglesia es como esa tablita de salvación que se le ofrece a toda la humanidad que ha naufragado en este océano de pecado, de tinieblas, de terror, de tristezas. Y por eso la iglesia se presenta ante la humanidad como ese pueblo de Dios al cual todos están invitados a pertenecer, y cómo todos pueden entrar a la iglesia por medio de esa puerta de entrada a el lugar donde todos estamos invitados a ser salvos. Esa puerta se llama el bautismo. Mis hermanos y hermanas, les pido que valoremos ese momento que recibimos la nueva vida de hijos e hijas de Dios por el bautismo, porque a partir de ese momento hemos sido consagrados a Dios como pueblo regenerado por las aguas, para que seamos purificados y podamos realmente comenzar esa vida nueva. Este tiempo de Cuaresma nos hace valorar eso que somos, iglesia, pueblo de Dios. Y por eso les invito a que cada vez que vengamos a la misa apreciemos más la palabra de Dios y veamos cómo hay una conexión entre una misa y otra. Desde hace tiempo yo he predicado la palabra de Dios, el Evangelio, como una forma de radionovela o telenovela. En este caso le voy a llamar misa novela, porque la misa es como parte de toda una novela, de una historia que se desarrolla domingo tras domingo y que comenzamos el día de hoy cuando se nos habla de cómo Dios purifica la humanidad por medio de las aguas del diluvio. Y también vemos cómo en los próximos domingos Dios va a llamar a Abraham, va a seguir dialogando con los seres humanos, haciéndose un pueblo especial. Y como entre más Dios le manifiesta al ser humano todo su amor, el ser humano más pone resistencia a ese amor. Y como a veces hay subidas y bajadas en este proceso. Por eso les pido que no se pierdan ninguno de estos capítulos de esta misa novela. Porque así como en la televisión y en la radio se queda ese capítulo con esa espinita, con ese deseo de saber ¿y qué sigue? Así también la palabra de Dios de cada domingo nos irá diciendo algo más y nos irá preparando para el mensaje del siguiente domingo. Yo les invito a que pongamos muy de cerca atención a esos pasajes, porque Dios tiene algo especial para ti. Te invito a que le des gracias a Dios por pertenecer a esa iglesia a la que todos están llamados por gracia de Dios. La iglesia debe ser entendida como sacramento, nos dice el catecismo en el número 776. La iglesia es instrumento de Cristo. Eso quiere decir sacramento. Ella es asumida por Cristo como instrumento de redención universal, sacramento universal de salvación, por medio del cual Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre. Ella es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad, que quiere que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, se una a un único cuerpo de Cristo, se coedifique en un único templo del Espíritu Santo. Por eso que les invitaba al coro que me acompaña hoy, que cantaran esa bella canción de Si supieras cómo te amo. Cómo Dios se ha manifestado personalmente en Jesús al dejar que su Hijo sea el heraldo de ese reino que quiere traer hacia nosotros. Y asimismo ha dejado la iglesia para que por medio de la iglesia abrazara a todos los pueblos de la tierra, para que cada hombre y cada mujer vengan a conocer la grandeza, la profundidad
la altura, la anchura y la longitud del amor que Dios nos ha tenido en Cristo Jesús, en su iglesia. No podemos separar, pues, la fe del bautismo. No podemos decir que creemos en Dios sin creer en la obra misma que Dios ha dejado en Cristo y en su iglesia. No podemos separar la iglesia de nuestra fe y confianza en Dios. Hermanos y hermanas, de esta manera les invito a que nos preparemos de una manera consciente a vivir este tiempo especial del desierto, que nos prepara a vivir esa Pascua en la que todos hemos participado desde el día de nuestro bautismo y de manera especial cada vez que venimos a la Santa Misa, revivimos ese momento de la Pascua en que hemos sido liberados de las fuerzas del pecado, del mal y entrado a ese misterio del pueblo de Dios, a esa obra maravillosa que nos identifica como cristianos y nos envía con la misión de compartir esa salvación con los demás. Cuando hablo de ese hombre que es Dios y hombre, Jesús de Nazaret, que siempre fue movido por el Espíritu Santo, Él es el modelo para toda persona, porque Él vence todo poder diabólico y nos trae ese reino de Dios de una forma personal, comunitaria en la vida de la iglesia. Jesús no es una mera idea. Jesús no es, como canta por allí un cantante popular, es verbo no sustantivo. Yo diría que Jesús es ambas cosas, es verbo y es sustantivo. No tenemos por qué oponer el verbo o la acción a meros nombres vacíos sin sentido. Estas canciones populares que son una forma de rebeldía contra la hipocresía de tanta gente que se dice religiosa, pero no practican los principios del Evangelio. En cambio, aquí yo les invito a que combinemos precisamente esa canción popular, porque Jesús es de verdad no solamente nombre, es verbo ante todo, pero no solamente verbo. No puede haber acción sin un sujeto que actúe. Por eso que Jesús es el Señor, es el que ha vencido el mal y con el ejemplo se ha ganado un nombre que está por encima de todo nombre, porque al nombre de Jesús todo debe someterse, sujetarse a la honra y al nombre de Jesucristo. Toda rodilla se doble ante el nombre de Jesús. Lo que hay en el cielo, en la tierra y en los abismos, doble su rodilla, porque Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook, Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios, padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pegan al andar por los caminos. Dame amor, dame humildad y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Jesús, quiero caminar, pero caminar contigo, y al volver la vista atrás, ver el árbol florecido. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Si me sintiera caer, si las fuerzas me faltaran, recordando tu mirada, volvería a renacer. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar.
Acabas de escuchar la predicación de Monte Carmelo de Fresno, California. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.